Bueno, hoy vamos a darle una mirada profunda a las comunicaciones corporativas recientes de 3D Capital Inc. Ah, sí, la firma canadiense, ¿no? Esta de capital de riesgo que anda metida en recursos junior y tecnologías disruptivas. Esa misma, vamos a explorar un poco sus comunicados sobre acuerdos, sus finanzas y también su marketing digital. ¿Te parece? Dale, entremos de lleno. Ok, el primer punto que salta a la vista es que la narrativa necesita conectar más explícitamente cada inversión individual con una tesis estratégica global, una que sea clara y convincente para el accionista. A ver, explícate un poco más. Pues mira, vemos que le dan mucho bombo a sectores atractivos, ¿no? Inteligencia artificial, blockchain, mencionan conceptos como tecnologías disruptivas. Sí, sí, las palabras de moda. Exacto. Y nombran inversiones específicas que tienen renombre, como DeLorean, Hypercycle. Y claro, también se resalta mucho la trayectoria del CEO, Sheldon Inwentash. Ujú. Todo eso suena bien, atractivo, digamos. Sin duda. Pero, aquí viene el pero. A ver. A veces da la impresión de que la comunicación depende un poquito demasiado del hype del sector, ¿sabes? O de la reputación del CEO. Ya veo por dónde vas. Sí, como que no se articula consistentemente cómo cada una de esas piezas, cada acuerdo, cada inversión en esas más de 60 empresas que dicen tener, cómo encaja eso en el rompecabezas estratégico general de 3D. Claro, falta como explicar el ¿y entonces qué? Para el que invierte en 3D Capital, ¿no? O sea, ¿cómo se traduce esa presencia en espacios innovadores? Pues en una creación de valor real, tangible, diferenciada. Exacto. Más allá de solo decir, estamos en la ola tecnológica del momento. Sí, falta que se vea la conexión entre la actividad particular y el valor agregado estratégico para 3D misma. Podría ser mucho, mucho más robusta esa parte. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la sugerencia aquí sería ir un poco más allá de simplemente nombrar sectores o socios famosos. ¿Ok? ¿Cómo? Pues se trataría de fortalecer las comunicaciones para articular de forma explícita y constante cómo cada movimiento específico, cada inversión, contribuye a ese marco estratégico general. Imagínate que detallaran las sinergias que esperan entre las compañías del portafolio o qué ventajas competitivas concretas buscan construir o validar con cada inversión. ¿O qué tesis de mercado específicas están poniendo a prueba? Justo eso. Eso le daría mucha más sustancia al mensaje, ¿sabes? Lo diferenciaría de ser un simple listado de apuestas en tendencias. Sería pasar del qué estamos haciendo al por qué lo hacemos y al cómo esto genera valor. Entendido. Tiene mucho sentido. Y para que no suene tan abstracto, podríamos pensar en ejemplos concretos, ¿no? De cómo podrían mejorar esto. Perfecto. A ver, dale tú. Pues mira, tomemos la inversión en DeLorean, que sí, tiene mucho atractivo por la nostalgia, el coche, y mencionan el token DMC. Ajá. Pero, ¿cuál es la tesis diferencial de 3D ahí? ¿Podrían explicar mejor cómo esa marca tan icónica, quizá potenciada por tecnología Web3 como el protocolo Flux que mencionan, que, bueno, entiendo que facilita recursos computacionales descentralizados, cómo van a apalancar eso para crear una ventaja competitiva única? Y si se puede, cuantificable, ¿no? Exacto, cuantificable. ¿Es en el nicho de coleccionables digitales de lujo o es una forma de entrar al mercado de vehículos eléctricos con un ángulo diferente? ¿Cuál es el valor estratégico medible que 3D espera sacar de ahí? Algo que justifique la inversión más allá del puro reconocimiento de marca. Falta detallar esa lógica de negocio que hay detrás. Clarísimo. Otro ejemplo. Otro caso. El acuerdo operativo conjunto, el JOA, con el CEO sobre los activos de Hypercycle. Sí, ese también lo mencionan. La comunicación dice que es para monetizar activos, pero eso es súper genérico, ¿no? Sí, no dice mucho. Sería mucho más potente si especificaran qué perfil de retorno de inversión esperan, o, más importante todavía, qué ventaja estratégica concreta obtiene 3D al participar en este JOA dentro del ecosistema este de computación de IA descentralizada. Claro, les da acceso preferente a tecnología. Genera flujos de caja específicos con cierto perfil de riesgo. Exacto. ¿Cómo apoya esta operación la visión a largo plazo de 3D en el campo tan competitivo de la IA? ¿Vincularlo explícitamente a la estrategia global? Eso sería fundamental. Bien, y creo que tenías un último ejemplo sobre este punto. Sí, uno rápido. Las colocaciones privadas.
Cuando anuncian estas rondas de financiación, podrían conectar la recaudación de fondos de manera mucho más directa con los tipos específicos de inversiones futuras que van a ser posibles. En lugar de solo decir, para capital de trabajo general y futuras inversiones. Justo, podrían decir algo como, estos fondos nos permitirán profundizar nuestra posición en X sector estratégico o acelerar el despliegue de capital en oportunidades que ya identificamos en Y tecnología. Así, la necesidad de capital se ve directamente ligada a la ejecución de la estrategia que comunican. Vale, muy claro. Pasemos entonces a otro punto crucial que también se desprende de los materiales que revisamos. Ok. La comunicación sobre las transacciones con partes relacionadas. Aunque cumple con la normativa, creemos que se beneficiaría enormemente de añadir un contexto proactivo para fortalecer la confianza del inversor. Sí, este es un tema delicado siempre. Exacto. Los comunicados informan correctamente sobre movimientos importantes, como ese acuerdo operativo conjunto, JOA, con el CEO Sheldon Inwentash, relacionado con activos de Hypercycle. Ujú. Y también informan sobre la participación significativa de directores, los insiders, en las colocaciones privadas recientes, y citan las exenciones del instrumento multilateral 61101. Exacto, el MI 61101, que básicamente, para que nos entiendan, es el conjunto de reglas en Canadá que busca asegurar la equidad en transacciones donde la gente de adentro de la compañía, los insiders, tienen un interés personal. Correcto. Y lo que indican es que en estos casos, el valor de la transacción no supera el umbral del 25% de la capitalización de mercado, y eso les permite usar extensiones a requisitos más estrictos, como necesitar una valoración formal independiente o la aprobación específica de los accionistas minoritarios. O sea, legalmente, todo en orden. Todo en orden desde lo legal, pero aquí es donde vemos la oportunidad de mejora, ¿verdad? Sí, totalmente. Cumplir con la letra de la regulación es lo mínimo exigible, pues, pero no necesariamente es lo óptimo para construir una confianza sólida, duradera. Falta, como dices, una comunicación más proactiva, una que se adelante a las posibles preguntas o percepciones que los inversores, sobre todo los más detallistas, o quizá los más escépticos, podrían tener sobre la gobernanza, sobre si los términos son realmente justos y sobre la alineación de intereses en estas transacciones. Claro, porque depender solo del lenguaje regulatorio estándar y las extensiones puede no ser suficiente. Exacto. Algunos inversores podrían interpretarlo como falta de transparencia o ver un potencial conflicto de interés que no se aborda de frente, Entonces, la propuesta aquí es bastante clara, ¿no? que son obligatorias con un contexto adicional, voluntario. ¿Y qué incluiría ese contexto? Pues debería explicar, de forma transparente, sencilla, por qué la administración considera que estas transacciones específicas con partes relacionadas son beneficiosas. Y no solo para los insiders que están directamente involucrados, sino para todos los accionistas de 3DA. Y quizá algo más importante aún. Sí, detallar cómo se están gestionando activamente los potenciales conflictos de interés que estas situaciones, pues, inevitablemente generan. Mostrar un compromiso con las mejores prácticas de gobernanza que vaya más allá del mero cumplimiento regulatorio. Eso puede ser muy valioso. Pongámosle un poco de carne a esta sugerencia con los mismos ejemplos que mencionaste antes. A ver, el JOAA con el CEO sobre los activos de Hypercycle. Vale, ahí, además de los detalles técnicos del acuerdo 50-50 y los activos que aporta cada uno, tokens por 3D, masternodes por el CEO, creo, Sí, se podría explicar brevemente la lógica estratégica detrás de haber elegido esa estructura. O sea, ¿por qué un JOA y no otra figura? Una compra directa, una licencia. buena pregunta. Y fundamentalmente, ¿cómo se llegó a la conclusión de que la valoración relativa de los activos aportados y la división de ingresos y gastos era equitativa, y que favorecía los intereses corporativos de 3D en su conjunto? Una justificación concisa sobre la estructura y la equidad añadiría mucha transparencia, podría disipar dudas sobre si el acuerdo beneficia de forma desproporcionada al CEO. Totalmente. Y respecto a la participación de los insiders en las colocaciones privadas, ¿cómo se podría mejorar eso? Pues mira, más allá de solo citar la exención del 16101, ahí hay una oportunidad narrativa interesante. ¿Cómo cuál? Se podría enfatizar activamente cómo esta inversión de capital personal por parte de la gerencia y los directores es una señal potente de su propia confianza en la estrategia y en el futuro de la compañía.
como decir, estamos poniendo nuestro propio dinero en esto. Exacto. Es una forma de decir, ponemos nuestro dinero donde ponemos nuestra boca. Presentarlo así, como una demostración de alineación de intereses económicos directos con los accionistas externos, puede transformar la percepción. Sí, pasa de ser una simple nota regulatoria a ser un voto de confianza tangible, ¿no? De la gente que mejor conoce la empresa. Justo. Y eso puede resonar mucho más positivamente con el mercado. Muy interesante cómo un cambio de enfoque en la comunicación puede alterar bastante la percepción de un mismo hecho. Bueno, abordemos ahora un tercer aspecto clave. Dale. Se percibe una necesidad de calibrar mejor el fuerte optimismo que proyectan en algunos materiales con una discusión más integrada y, digamos, realista de los riesgos inherentes al modelo de negocio de capital de riesgo. El balance entre optimismo y riesgo. Un clásico en este sector. Vemos un tono muy optimista, a veces casi eufórico, en el marketing del sitio web, en videos promocionales y en los comunicados que celebran hitos de empresas del portafolio como DeLorean o AML Innovations. Ujú. Mucho énfasis en el potencial disruptivo, las oportunidades ground floor, recordar éxitos pasados del CEO. Lo esperado, claro. Es la narrativa esperada, sí, pero por otro lado tenemos los resultados financieros más recientes, los del trimestre que cerró el 31 de marzo de 2025. ¿Y qué muestran? Pues muestran pérdidas netas significativas y una disminución en el valor neto de los activos por acción, el NAV, Net Asset Value. O sea, el valor contable de los activos menos pasivos dividido por acción. ¿Bajó? Exacto. Entonces hay un contraste ahí bastante marcado. Y aunque, claro, incluyen las advertencias legales estándar sobre declaraciones prospectivas, los famosos forward-looking statements. Que muchos inversores ya ven como jerga legal obligatoria que no da mucho contexto real del riesgo, ¿no? Justo. Ese contraste es precisamente el núcleo de la debilidad aquí, creo yo. Sí, esa disonancia entre el optimismo casi ilimitado de la promoción y la realidad de las cifras financieras que se reportan puede ser desconcertante, sobre todo para un inversor atento, sofisticado, que es el público objetivo aquí. Claro. Sabemos que el capital de riesgo es volátil por naturaleza, especialmente en tecnología disruptiva y recursos junior. Las advertencias legales cumplen su función, pero integrar una discusión sobre esos riesgos, los ciclos largos de maduración, la alta tasa de fracaso de las startups, la dependencia de futuras rondas de financiación, la volatilidad del mercado de manera más prominente dentro de la narrativa principal podría ser más efectivo. Ujú. La cita del CEO en el informe de resultados, esa que reconoce las pérdidas pero mantiene un tono optimista sobre los fundamentos, es una práctica común, sí, pero quizás no es suficiente para contextualizar plenamente la situación y gestionar las expectativas de forma más equilibrada. Podría percibirse como que se minimizan los desafíos actuales, ¿no? ¿Podría ser? O como que no se está dando toda la imagen. Entiendo. Entonces, ¿la sugerencia aquí es buscar un equilibrio más fino? Exacto. No se trata de volverse pesimista, ni mucho menos, sino de integrar una perspectiva más balanceada directamente en la narrativa central, no solo relegarla a los descargos legales al final del documento, Ok. ¿Y cómo se haría eso? pues reconociendo abiertamente la naturaleza de alto riesgo y alta recompensa del venture capital. Explicar que las pérdidas en etapas tempranas o las fluctuaciones del NAV son hasta cierto punto parte del modelo. Ah, y aquí es donde entra la estrategia de diversificación que mencionan, ¿no? Esa cartera de más de 60 empresas. Exactamente. Ahí puede jugar un rol comunicacional clave. No solo mencionarla, sino vincularla explícitamente como un enfoque deliberado para gestionar y mitigar estos riesgos inherentes. Presentar la diversificación como una herramienta activa de gestión de riesgos, no solo como un dato descriptivo. Vale. Veamos cómo podría aplicarse esto de forma más práctica. Pues mira, al hablar de inversiones específicas en IA, blockchain o cualquier tecnología de punta, junto con destacar el enorme potencial, que es importante, Sí, claro. se podría mencionar brevemente, de forma realista, los desafíos típicos. Oye, ciclos largos de I+D, incertidumbre sobre la adopción masiva, la necesidad de escalar rápido, la competencia, que es feroz. Eso añade credibilidad, ¿verdad? Sin matar el entusiasmo. Es como reconocer la realidad del camino. Exacto. Y al presentar resultados financieros con pérdidas, como los últimos que reportaron, se puede ofrecer un contexto estratégico más profundo. Por ejemplo,
Explicar, por ejemplo, cómo las valoraciones actuales en libros, que impactan negativamente el NAV contable ahora mismo, cómo se relacionan con el potencial a largo plazo que la firma sigue viendo en esas inversiones. Hablar de las diferentes etapas del ciclo de vida de una inversión de riesgo. Justo. Donde las pérdidas iniciales o las valoraciones bajas antes de un hito clave no son inusuales y forman parte del proceso esperado hacia una posible salida exitosa en el futuro. Ponerlo en perspectiva. Entendido. Y por último, reforzar el mensaje de la diversificación. Sí, activamente. Si la cifra de más de 60 compañías sigue vigente, enfatizar cómo esa amplitud mitiga el riesgo de que el fracaso de una o varias apuestas individuales hunda el rendimiento general. Eso conectaría directamente con la analogía de marketing que usan, esa tipo ETF para inversiones en etapa temprana. Exacto, hacer esa conexión explícita. Diversificación como estrategia, mitigación de la volatilidad inherente. Eso haría la narrativa general más coherente, más creíble y sobre todo más balanceada. Ayudaría a gestionar expectativas y a atraer inversores que entiendan y acepten el perfil de riesgo-retorno de este tipo de activos. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen rápido de lo que analizamos hoy sobre las comunicaciones de 3D Capital. Va. Identificamos 3 áreas principales donde vemos oportunidad de mejora. Primero, la necesidad de articular con mayor nitidez la lógica estratégica que hay detrás de cada inversión. Conectarla explícitamente con la creación de valor global para 3D, más allá de solo mencionar tendencias sectoriales o nombres llamativos. De acuerdo. Segundo, vimos la oportunidad de enriquecer la comunicación sobre las transacciones con partes relacionadas. Sí, ir más allá del cumplimiento normativo mínimo y añadir ese contexto proactivo que explique la justificación de negocio y la equidad de estos acuerdos. Esto para reforzar la percepción de buena gobernanza y, claro, la confianza de los inversores. Y tercero, destacamos la importancia crucial de encontrar un mejor equilibrio. Exacto. Un equilibrio entre el optimismo, que es inherente y necesario en el capital de riesgo, y una discusión más integrada, realista y franca sobre los riesgos y la volatilidad asociados a este modelo de negocio, especialmente cuando se presentan resultados financieros que son desafiantes. Exacto. Y las sugerencias concretas que surgieron apuntan a eso. Detallar la tesis de inversión y el encaje estratégico específico de cada acuerdo o inversión importante. Explicar la lógica y equidad de las transacciones con insiders de una forma que demuestre transparencia y alineación de intereses, superando el lenguaje puramente regulatorio. Integrar una discusión más matizada sobre los riesgos y cómo se gestionan con la diversificación directamente en la narrativa principal, no solo en las notas legales al final. Básicamente, se trata de construir una comunicación que sea más robusta, más transparente y más equilibrada en general. Esperamos que este análisis profundo resulte útil. Siempre es valioso refinar continuamente la comunicación corporativa, ¿no? Especialmente cuando te diriges a una audiencia financiera que está informada y es exigente. Sin duda. Así que, bueno, invitamos a considerar estos puntos para futuras comunicaciones y, por supuesto, si realizan ajustes o desarrollan nuevos materiales, pues nos encantaría tener la oportunidad de revisarlos nuevamente más adelante.